En esta actividad retomamos el concepto de ecuación química. Recordemos que un fenómeno químico es una transformación por la cual una o más sustancias, que llamamos reactivos, se transforman en otras sustancias diferentes que llamamos productos. Y la representación de estas reacciones químicas se llama ecuación química, cuyo ejemplo vemos ahí abajo. ¿Cómo escribimos una ecuación química? Tomemos por ejemplo la combustión del gas metano, que reacciona con el oxígeno, ambos reactivos, para producir dióxido de carbono y agua, ambos productos. Lo primero que debemos hacer es escribir las fórmulas químicas de cada una de las sustancias que participan. Metano separa de un signo más oxígeno, estos son los reactivos. La flecha lo separa de los productos, dióxido de carbono y otra vez el signo más para separar la fórmula del producto dióxido de carbono del producto agua. Sin embargo, todavía la ecuación no está bien escrita porque para que esté correctamente escrita debe indicar la proporción entre las cantidades de reactivos y productos que participan en el fenómeno. Si vemos lo que escribimos hasta ahora, a la izquierda tenemos 4 partículas del elemento hidrógeno y a la derecha solamente 2. A la izquierda tenemos 2 del elemento oxígeno y a la derecha tenemos 3. Quiere decir que nos queda ajustar la ecuación, para lo cual debemos agregar lo que llamamos coeficientes estequiométricos que nos indiquen la proporción entre moléculas de reactivos y de productos. En este caso queda, cada 1 mol de metano reaccionan 2 moles de oxígeno, se produce 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Sin embargo, como nosotros lo que tenemos en muchos casos son balanzas para medir masa, es necesario agregar a esta proporción entre partículas otra proporción entre masas de sustancias. Como tenemos la proporción entre moles y sabemos calcular la masa molar, podemos decir que cada mol de metano, es decir, cada 16 gramos de metano, reaccionan 2 moles de oxígeno, es decir, 64 gramos de oxígeno, y se produce 1 mol de dióxido de carbono, 44 gramos de dióxido de carbono y 2 moles de agua que equivalen a 36 gramos de agua. Una vez que hicimos esto podemos verificar que se cumple la ley de conservación de la masa, que dice que en toda reacción química la masa no se crea ni se destruye. Por lo tanto, si para las proporciones en que hemos ajustado la ecuación sumamos las masas de los reactivos, 16 gramos de metano, 64 gramos de oxígeno, es decir, 80 gramos, la masa de los productos debe dar la misma cantidad. Verificamos que 44 gramos de dióxido de carbono más 36 gramos de agua vuelve a dar 80 gramos. Esto nos sirve para calcular casos en los que las cantidades de sustancias que participan no son las mismas cantidades con las cuales ajustamos la ecuación. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen que reaccionan 1,94 gramos de metano, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se produjeron y cuántos moles de oxígeno se consumen? Escribimos las proporciones estequiométricas que ya habíamos calculado y agregamos abajo nuestro caso particular. Sabemos que de metano tenemos 1,94 gramos, no 16. Y la pregunta es, ¿cuántos moles de oxígeno? Que no van a ser 2. ¿Y cuántos gramos de dióxido de carbono? Que tampoco van a ser 44, pero estas cantidades tienen que mantener las proporciones que calculamos en la ecuación ajustada. Para determinar los gramos de dióxido de carbono que se generan, volvemos a escribir las proporciones estequiométricas y nuestro caso particular, y lo único que tenemos que hacer es plantear una regla de 3. Nosotros sabemos que cada 16 gramos de metano se generan 44 gramos de dióxido de carbono. Por lo tanto, para 1,94 gramos de metano se van a generar X, 5,34 gramos de monóxido de carbono. Estas reglas de 3 no es necesario plantearlas masa a masa. También las podemos plantear entre masas y moles. Por ejemplo, si queremos calcular los moles de oxígeno que se consumieron, volvemos a escribir nuestras proporciones estequiométricas, nuestro caso particular, y la regla de 3 que planteamos es la siguiente. Cada 16 gramos de metano reaccionan 2 moles de oxígeno. Por lo tanto, cada 1,94 gramos de metano van a reaccionar X, 0,243 moles de oxígeno. La actividad que se propone es la siguiente. En el inciso A, ajustar las siguientes ecuaciones y calcular las proporciones entre las masas de la sustancia. En este caso tenemos dióxido de germanio más monóxido de carbono produce germanio más dióxido de carbono.
cobre sólido más ácido nítrico produce nitrato de cobre 2 más monóxido de nitrógeno más agua. El punto B dice lo siguiente: para producir la reacción, cuya ecuación no está ajustada, y consiste en que el oxígeno más el dióxido de nitrógeno más el sulfuro de hidrógeno generan amoníaco más dióxido de azufre, se dispone de 16 gramos de oxígeno y las cantidades necesarias de los otros dos reactivos. Nos piden calcular los moles de dióxido de nitrógeno y los gramos de sulfuro de hidrógeno que reaccionan con los 16 gramos de oxígeno, y los moles de amoníaco y los gramos de dióxido de azufre que se generaron a partir de los 16 gramos de oxígeno y las cantidades calculadas en el inciso I.